Diálogo con Ernesto López. Los círculos políticos y la población misma están a la espera de una posible sentencia que emita la Sala de lo Constitucional en cuanto a que las próximas elecciones no solo tengamos votos por rostro, sino también a lo mejor tengamos listas desbloqueadas más conocidas como también la utilización del voto cruzado. Un debate en el que se centra el siguiente argumento: válido o no, ¿estará el Tribunal Supremo Electoral a tiempo para poder implementarlo? ¿O es que en el fondo las cúpulas de los partidos políticos temen a una mayor democratización electoral a partir de una conformación ciudadana propia, fíjese usted, de la estructura legislativa? Esta es dos preguntas bien interesantes, entre otros temas. El pasado fin de semana conocimos ya el banderillazo de salida que dio el Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos, llamándolos a que respeten las reglas que desde luego están dentro del código, y otros aspectos interesantes. Para introducirnos al tema, establecemos contacto con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga desde luego a tono esta mañana. Lorena, buenos días, adelante con tu informe. Gracias, Ernesto, buenos días a todos en el estudio. Como ya lo decías, la contienda electoral oficialmente ha comenzado y según el Tribunal Supremo Electoral, un total de 10 partidos políticos y 4 candidatos no partidarios correrán en estas elecciones legislativas y municipales de 2015, con algunas novedades como los consejos plurales y los candidatos al Parlacen. Veamos. La convocatoria no solo es para el sistema político, sino, y más importante, para los cerca de 5 millones de personas que conforman el padrón electoral. Exhortar a los salvadoreños y salvadoreñas a ejercer el derecho al sufragio, asistiendo a votar de manera consciente, libre y soberana en las próximas elecciones. Así, El Salvador se dispone a elegir 262 alcaldes, 84 diputados y 20 legisladores del Parlamento Centroamericano. Esto representa para el tribunal un reto logístico, organizativo, y para los partidos también, especialmente para los ciudadanos que de manera voluntaria acuden a las juntas receptoras de voto. Vamos con consejos plurales, vamos con el 30% de la inscripción de la planilla de los consejos, por lo menos mujeres, tanto en diputados como en alcaldes. A partir de este lunes, los partidos pueden inscribir sus planillas. No obstante, aún están pendientes asuntos electorales como la empresa que imprimirá las papeletas y la resolución de la sala sobre el voto cruzado. Eso significa otro tipo de conteo, etcétera. Por lo tanto, a mí me gustaría escucharlos a ellos si técnicamente consideran que es posible. Según lo reglamentado, inician las inscripciones, no así el proselitismo, que para diputados es 2 meses antes y para alcaldes 1 antes. Ernesto, como ya es costumbre, el tribunal comenzó el calendario electoral con algunas dificultades, como los recursos financieros. Y a 4 meses de las elecciones, mucho se cuestiona seguir trastocando esta planificación con temas como el voto cruzado. Así la información, vuelvo contigo para el análisis. Adelante. Cómo no, muchas gracias, Lorena, y cuídate precisamente de los fuertes vientos y de esas bajas temperaturas. Por supuesto, esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios el doctor Julio Oliva, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por haberme invitado hasta este día, Ernesto, para este importante programa de televisión. La verdad que estábamos esperando que se asentaran bien todos aquellos aspectos claves que, sin duda alguna, ahora a usted, doctor, le toca, digamos, direccionar junto con todo su equipo de trabajo, sus colegas magistrados. Hay muchos temas que están, desde luego, aquí en la mesa, en la discusión, y que sin duda alguna pues vamos a aprovechar la presencia suya para poder de alguna manera abordarlo. Por ejemplo, comenzamos con este debate de que existe o no existe, digamos, una preparación, una cultura política dentro de lo que serían los consejos municipales para poder tener o no tener, digamos, la presencia de otros adversarios políticos que participen en los procesos. Este es un tema que ha venido acaparando, digamos, el debate político por un lado. Por otro lado, también está de alguna manera latente lo que podría esperarse de la Sala de lo Constitucional en cuanto a que para las próximas elecciones seguramente tengamos ya listas desbloqueadas o lo que se conoce bien como el voto cruzado. He escuchado incluso algunos comentarios de oficiales del tribunal, para decirlo más directamente,
que en algún momento pues eso vendría a complicar aún más el proceso. En fin, tenemos muchos temas. Quiero invitarlos a ustedes, amigos, que nos están sintonizando para que nos acompañen. @diálogo21 es nuestra dirección en Twitter para que participe. También @Neto López Radio es otra dirección en Twitter para que usted pueda también tener información ágil de todo lo que estamos abordando esta mañana acá en nuestro programa. Por supuesto, también quiero aprovechar, invitarlos este día en Telenoticias 21, inicia una serie de reportajes, El Dedo en la Llaga, es una sección especial que va a tener todo el equipo de prensa de Megavisión, donde van a estar dando desde luego aspectos elementales que tienen que ver precisamente con investigaciones periodísticas de los temas que están asediando en nuestro país. El Dedo en la Llaga, esa es la nueva sección de investigaciones periodísticas bajo la dirección de Roberto Hugo Presa este día y todo el equipo de prensa que estarán presentándoles a ustedes los trabajos periodísticos. Este día va el tema de la inseguridad que vivimos los salvadoreños, vista desde varios ángulos. Así es que desde ya no se lo voy a perder porque eso va a estar muy interesante. Anuncios que hacer, también hablando de temas políticos electorales, quiero invitarlos a que sintonicen 107.7 Fuego, estación que pertenece también al grupo Megavisión, para que usted también pueda sintonizar en directo con Ernesto López Radio y su programa que va a plantear aspectos que tienen que ver precisamente con temas de país, con temas políticos, con temas económicos. Así es que desde ya pues los invito a que me acompañe el doctor Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador IEGES, Juan Ramón Madrano, analistas. Así es que no se lo pierda hoy en directo con Ernesto López Radio a partir de las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Nuevamente gracias, presidente, por acompañarnos esta mañana. Esa tesis de que la cultura política todavía no está muy bien asimilada en nuestra clase política es válida desde su punto de vista para sostener que los consejos plurales, de alguna manera, lejos de contribuir a facilitar una mejor gestión, van a venir a afectar. Comienzo por ese tema. Bueno, yo creo que, digamos, de manera muy particular, yo lo mencionaba precisamente en el discurso, hay todo un devenir histórico-social en espiral, ¿verdad? Y no en forma circular que se ha venido dando en El Salvador, desde la reforma política de los acuerdos de Chapultepec del 16 de enero del 92, hay todo, digamos, un ascenso de la democracia o de la democratización en nuestro país desde que se crea el Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que siempre hay algunas resistencias a los cambios. Eso es algo incluso de la naturaleza de los seres humanos que conviven en sociedad. Entonces entiendo que hay algún tipo de dudas, pues, ¿verdad? Sobre todo porque también el mismo Tribunal Supremo Electoral, a partir de los retrasos en el presupuesto y algunas contradicciones internas que se han generado, que al final son normales, son propias también de la naturaleza, como digo, de la convivencia de los seres humanos, tal vez no se han dado las informaciones precisas, ¿verdad?, ni en los tiempos, para que la población pueda tener esa certeza. Y ahora nosotros somos una especie de comunicadores de certeza a partir de lo que se ha dado ya como convocatoria general a elecciones este pasado 31 de octubre. Decirle de manera muy, muy concreta que a mí sí me parece que esa conformación plural de los consejos municipales trae acarreado, digamos, algunas deudas de democracia en el país. Y yo no sé por qué se han generado tantas dudas y tantos resquemores al respecto, porque de hecho ya en nuestra sociedad hay muchas instituciones que se comportan de manera plural. El primer ejemplo sería la Asamblea Legislativa, que está conformada por diferentes fuerzas. El Tribunal Supremo Electoral mismo. El Tribunal Supremo Electoral, que son propuestas de diferentes partidos políticos, de la misma Corte Suprema de Justicia, y así podríamos ir con una serie de etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora en los consejos municipales plurales? Que el partido que obtenga la mayoría va a gobernar, en realidad va a tener la mayoría simple. Porque tiene dos, digamos, tiene el alcalde y tiene el síndico. Y tiene el 50% más uno de regidores. Es decir, tiene la mitad más uno de esos regidores perfectamente para tomar acuerdos. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder? No se puede deducir que pueden en todo momento ser
digamos, obstaculizado alguna aprobación de algún proyecto. A menos que digamos, los alcaldes y el síndico, que sería como el asesor jurídico, no estén plenamente compenetrados de sus cargos o tengan algún problema también en cuanto a llevar, así como en el Tribunal Supremo Electoral, las banderas del buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas. Si yo tengo algún temor respecto a eso, pues claro que van a haber problemas, porque de repente ya no voy a estar solo gobernando, sino que van a haber otros que se les denomina auditores sociales o veedores, si quiere, electorales. Van a haber gente de otros partidos políticos que me van a estar de alguna manera contando las costillas, pero eso es bueno para la transparencia en el país. Ya hay una serie de instituciones que velan por la transparencia y el acceso a la información pública, y por supuesto, imagínense un consejo municipal plural de San Salvador con 18 regidores. Yo le traía incluso un esquema porque veo que se han generado muchas dudas, estaba haciendo una especie de dibujo para saber incluso cómo va a quedar conformado, incluso por el 30% de mujeres, que es el tema quizás más complejo y es de derechos afirmativos. Y que no se está abordando mucho, porque el debate se centra más en el punto de que si es o no conveniente, y no se habla precisamente de esa cuota que obligadamente creo que tiene que hacerse, ¿no? Correcto, pero si quiere, vayamos otra vez al tema de la pureza del Consejo Municipal Plural. Yo le iba a poner, porque usted ha tenido aquí muy buenos analistas políticos. De hecho, quiero agradecerle porque fruto de algunos debates que aquí se produce ciencia y conocimiento, le quiero decir, y reflexión, porque de hecho cuando comienzan a apuntalar, por ejemplo, don Kirio Waldo Salgado, ¿verdad? Félix Ulloa y otras personalidades, Martel, ¿verdad? Y otras personalidades que usted invita, otros no les conozco los nombres, pero de mucha altura, doña Gloria Salguero Gross, por ejemplo, que estuvo en el evento. Me honra muchísimo cuando nos dice eso y recibo esto a nombre de todos los que hacemos este esfuerzo periodístico. No tiene idea lo que ocasionó el hecho de que ellos hicieran llamados directos, ¿verdad? Como los que yo hice en el Canal 12, porque logramos obtener precisamente mayores niveles de gobernabilidad al interior del tribunal. Alguna gente está votando ya por la transparencia, digamos, y la rendición de cuentas. Estamos en una línea afirmativa. Entonces yo por eso digo que son buenas las contradicciones y buenas las reflexiones que usted realiza en este programa. ¿Es válida la tesis de que, digamos, puede venir alguien, sospechar que alguien venga a obstaculizarme, o es que yo no quiero que me cuenten las costillas, como usted bien lo dijo? ¿Es válido pensar eso, esas dos cosas? Yo creo que en el mundo del pensamiento precisamente opera la validez, y en el mundo de la realidad precisamente opera lo que se llama la verdad, porque yo trabajé en el tema de la lógica formal y la lógica dialéctica. Entonces, claro, si usted dice que es válido, obviamente es válido cualquier tipo de reflexión y conjetura que usted pueda hacer, incluso cuentas mentales, incluso cuando el juzgador dicta una sentencia, habla de una verdad procesal. ¿Cuál es esa verdad procesal? Lo que llega usted a concluir a partir de lo que ha planteado el demandante y lo que de alguna manera ha planteado también, ¿cuál es la verdad? El contrario. No hay verdad absoluta, pero debe de haber una verdad en el fondo de ese debate. Sí, la verdad. O es que no quiero yo como alcalde que me cuenten las costillas, o es que verdaderamente voy a tener ahí quinta columnas, ¿no? Sí, es decir, dentro de mí mismo, es decir, gente que va a obstaculizar mi trabajo. Por eso era interesante la hipótesis que yo le estaba planteando en el mundo de la validez o de la verdad. La verdad es el fiel reflejo de la realidad y no hay otra, ¿ya? Por eso es bueno las audiencias públicas, ¿ya? Cuando usted va a ver a la Asamblea Legislativa, ¿quién en realidad está votando? Cuando usted promete, por ejemplo, hacer cosas en favor del pueblo, porque casi todos prometen hacer cosas en favor del pueblo, pero cuando usted los va a escuchar a la Asamblea Legislativa, algunas cositas no son en favor del pueblo. Entonces, el elector puede decidir quién está haciendo cosas en favor y cosas en contra. Entonces, es interesante, yo le iba a plantear San Salvador, por los candidatos. Por ejemplo, ahí está un profesor de la universidad, Roberto Cañas, como candidato. Está el candidato por el FMLN, que usted lo ha tenido aquí, Nayib Bukele. Está el candidato, ¿verdad?, que ahorita se ha cambiado, el empresario que usted tuvo también acá, como don Edwin Zamora, digamos Zamora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría en un futuro escenario de Consejo Municipal Plural? Usted tiene derecho a 18 miembros de ese Consejo Municipal. Cuando son más de 100,000 habitantes, porque los consejos se valoran, eso es importante que la población lo pueda saber,
se contabilizan a partir del número de habitantes que tiene una determinada circunscripción electoral en un municipio determinado. Entonces, de más de 100.000 habitantes, usted tiene derecho a 18 regidores. ¿Quién obtendría la mayoría? Quien gane precisamente la comuna capitalina tendría derecho al alcalde y al síndico, pero más el 50% más uno de los regidores. ¿Qué significaría eso? Que tendría 9, ¿ya? Si mitad de 18, ¿ya? Serían 9, entonces tendría 10 regidores, el consejo municipal, si no me fallan las cuentas, de 18. Movería la mitad más uno, ¿ya? Mitad de los regidores. Digamos, de los miembros del consejo municipal. Tendría alcalde, regidor, más el 50 más uno. Alcalde, síndico. Son los primeros. Síndico, perdón. ¿Sí? Más el 50 más uno de los... Así es, no, conforman el 50 más, usted, digamos, de los 18, es que en total el consejo municipal se conformaría por 18, porque son más de 100.000 habitantes. Eso le da ya a partir de la población que tiene, son 18. Entonces, para obtener la mitad más uno, la mitad de 18, serían 9. Y no andamos mal en las tablas de multiplicar, porque todos ignoramos algo de algo y conocemos muy poco del todo, como usted lo estaba diciendo en algún programa, que me tildaban de ignorante. Quería reflexionar sobre eso. Entonces, la mitad más uno serían 10, ¿verdad? Sí. Después de 9, incluyendo el alcalde y el miembro, porque son miembros del consejo municipal. Entonces implicaría que hay 8 regidores que le corresponderían a los partidos de oposición, a los partidos que participaron Esos se conformarían de la llamada lista B, porque yo no quiero hablar de lista perdedora o lista ganadora, pero los partidos políticos van a inscribir 2 planillas. Una planilla que es para los titulares, ¿verdad?, y suplentes del consejo municipal, que solo son, digamos, 4, y la otra lista que sería la lista B, nosotros le hemos llamado lista B, del partido que no obtiene la mayoría en la elección. Entonces, en el caso de San Salvador, imagínense que serían 8 regidores. ¿A quién le correspondería el siguiente escaño en caso de ganar? Al partido que obtenga, digamos, abajo de esa mayoría, el número de votos siguiente, y así sucesivamente. O sea que usted repartiría 8 regidores. Entonces usted va a encontrar ahí, a lo mejor, ¿verdad?, algún regidor que pueda ser, por ejemplo, del CD, que pueda ser del PCN, que pueda ser de Arena, etcétera, etcétera, o del FMLN, depende quién pueda, digamos, obtener. Pero que también va a obtener mayoría, debe de obtener mayoría. Entonces, en ese escenario definitivamente van a participar. En el caso de San Salvador, es un escenario interesante, porque ahí sí va a tener por lo menos 3 partidos políticos más. Por eso va a ver usted partidos políticos pequeños compitiendo muy decididamente para la elección, porque ahora precisamente sí podrían obtener, ¿verdad?, un escaño como regidor, o sea, es más posible. Entonces, ¿qué sucede? A los partidos, a lo mejor pequeños, sí los puede favorecer con estos consejos municipales plurales, pero el temor que usted plantea es real. O sea, hoy voy a tener que convivir, aunque tenga la mayoría, de repente puede haber alguien que va a plantear alguna denuncia por una cuestión anómala que pueda estar sucediendo, pero eso pasa si usted, digamos, no lleva las cuentas con suficiente transparencia. Ese es el tema. Me lleva a 2 preguntas. Llegar a esa, digamos, a esa lectura a la cual hasta este momento usted me ha planteado. Es decir, ¿y este regidor será de buena fe que estará haciendo la denuncia? ¿O es que verdaderamente en el fondo tendrá algunos intereses políticos partidarios para poder obstaculizarme? Segundo, voy a introducir otro elemento que, por cierto, no sé si fue Milagrito Navas, que la invité, por cierto, al programa, la alcaldesa de Antiguo Cujatlán, que decía de que este esquema podría dar pie para comprar voluntades, para la compra de voluntades, es decir, si esto en algún momento también se puede prestar a ello. ¿Cuál es la lectura que usted tiene para ir desglosando, aprovechando la presencia del presidente del Tribunal Supremo Electoral esta mañana con nosotros? Voy a hacer una pausa comercial. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar enviando ya sus comentarios y preguntas a @diálogo21 y @NetoLópezRadio. Envíenos a esas 2 cuentas en Twitter para que usted pueda participar y generar la información que estamos buscando compartir esta mañana con ustedes a partir de todos estos elementos que se están esbozando acá en nuestro programa. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. A ver,
Es válido también introducir otro elemento en este tema de consejos plurales que esta mañana estamos tratando de la manera de despejarlo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo. A ver, presidente, si es que verdaderamente, ¿cómo saber si va a ser con buena intención que, digamos, en este caso un regidor que no pertenece a mi partido y que haya sido adversario en la contienda electoral, no va a estar de alguna manera aprovechando de su cargo para hacer una denuncia pública y obstaculizar mi gestión? Uno. Dos, decía también otra persona, que no sé si realmente fue la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, a quien le oí decir que de alguna manera también ese esquema, ese escenario podría en algún momento provocar la compra de voluntades. Esos son los dos elementos que yo quiero introducir. Y un tercero, que es el hecho de que hay una cuota de género que muy poco se está tratando en este debate. Fíjense ustedes, amigos televidentes, hay un porcentaje que recién se hizo en una reforma en la Asamblea Legislativa para que no solo dentro de las planillas de los partidos políticos vaya el 30% de cuotas para mujer, de propietarias, parlacen, sino que también para los consejos municipales. Y de eso no se está hablando. Así es que esta es una buena noticia para todas las mujeres políticas de nuestro país. ¿Qué decir sobre estos temas, presidente? Bueno, son varias interrogantes que usted se está planteando y que me las está planteando. Yo creo que en el mundo de los supuestos, por eso se llama supuesto, usted está suponiendo que pueden suceder un montón de situaciones. Yo le podría agregar 1000 situaciones más a las que usted está planteando. ¿Sí? Pero esos serán los riesgos de la democracia en el país. Y yo le diría algo a los futuros alcaldes y alcaldesas, ¿ya? Y miembros concejales y concejalas de los diferentes municipios. Si usted se recubre de una coraza de verdad, si usted se recubre de una coraza de transparencia y si usted se recubre de una coraza de buen gobierno, es decir, cualquier sujeto que quiera plantear algo de mala fe va a sufrir una derrota contundente ante su poderoso argumento de la verdad. Yo eso lo quisiera decir así, con frases muy contundentes. Por ejemplo, ahorita, a pesar de los ataques que diferentes sectores han querido realizar contra su servidor como presidente del Tribunal Supremo Electoral, medios de comunicación incluidos, debo decirlo, que cualquier error que ustedes andan persiguiendo al presidente del Tribunal Supremo Electoral, y quisiera llamar yo a un periodismo verdaderamente científico, pues, ¿verdad? A mí no me cabe la menor duda que a veces puede depender de un periodista que no tenga como esa formación que se ha tenido en la academia, que de repente se le ocurre que si el presidente, por ejemplo, no lustró los zapatos, ya me sacan en una cuestión, o que el paraguas lo coloqué o lo sostuve en la mano izquierda o la mano derecha, ya puedo ser de derecha o puedo ser de izquierda. Y si alguien más le sostiene el paraguas, puede suceder también que está usted aprovechándose de los recursos públicos. O sea, cosas como esas. Es que lo señalaban que usted es militante del partido, ¿no? Ajá. No, o sea, me refiero que ese fue el señalamiento que original, se puso, el original, ¿no? Sí, es decir, como a veces, como le digo, los medios de comunicación hacen algún manejo equivocado de las cosas. Lo que sucede, y yo por eso hablo a veces de ignorancia grave e inexcusable, es que de acuerdo a la Constitución de la República, yo no podría haber entrado al salón legislativo a que se discutiera mi propuesta ni mi currículum si no me propone un partido político. Y de acuerdo a la Constitución de la República, ¿qué partido político tendría que haber propuesto al presidente del Tribunal Supremo Electoral? O sea, allí es como 10 más 10 es 20, ¿ya? Tendría que ser el partido de gobierno, el partido que obtuvo la mayoría. Ese es el partido que tendría que haber propuesto al presidente. Y no solo me propuso a mí, sino que yo iba dentro de una terna, ¿ya? Y por supuesto, entiendo yo, sin narcisismo, que valoraron mi currículum académico. Y yo no he dicho de que yo tenía sobrada calificación para ese cargo. Eso lo dijo TCS, ¿ya? Que estaba sobrecalificado para el cargo, antes de que me eligieran. Yo no lo he dicho, por lo que sacó la prensa gráfica, ¿ya?
Esos son los manejos Sí. mediáticos. ¿Ya? Entonces, cuando ven el currículum académico, yo debo entender que fue por toda esa historia. Yo me he dedicado a estudiar, me he dedicado a la academia. Quien me conoce y ha trabajado conmigo lo sabe. Yo particularmente. Incluso en el decanato conozco de Derecho. De Derecho en la Universidad Nacional. Así es de que yo creo que son ese tipo de maneras. Yo creo que los medios de comunicación deberían de ir a temas más interesantes, como lo que ustedes reflexionan. Por ejemplo, eso de la cuota de género. En lugar de preguntarse por si el presidente se peina, o incluso yo puedo ser un impresentable, pero creo que lo más importante es mi convicción hacia la democratización de este país y cómo asumo las tareas. Interesante, también, me parece buen punto de análisis y para cerrar un poco ese ciclo. Vayámonos de nuevo a esto. Yo puedo encerrarme en una caja donde creo que al final de cuentas, si voy a hacer lo bueno, pues lo voy a hacer lo bueno, pero si voy a estar con aquellas medias tintas, al final voy a terminar mal, ¿no? Así es. Pero ¿puede un esquema de esto fácilmente comprarse voluntades solo para ir cerrando ese ciclo y luego entrar al tema de género? Le digo, la democracia tiene sus riesgos, ¿verdad? Esa hipótesis que usted plantea la podría trasladar yo a la actual Asamblea Legislativa, porque tiene esa conformación plural. Al Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo Electoral, a la Universidad de El Salvador, si quiere. Porque tiene un 72 representantes, a la Corte Suprema de Justicia, incluso al mismo Tribunal de Ética Gubernamental, porque en el mundo de los supuestos, ¿ya? Usted está suponiendo cosas y está conjeturando. El problema es de que eso se llegue a comprobar. Pero en una sociedad, digamos, donde se abandera el tema de democracia, es válido pensarlo, y sobre todo cuando tenemos a la base, digamos, una clase política muy cuestionada, presidente. Sí, por eso le digo, pero si partimos de esos supuestos, entonces no vamos a dar ningún paso. Para no usted tendríamos que aprobar. Una clase política, ¿tenemos una buena clase política? Yo creo que tenemos una clase política fuera de todas las críticas que nosotros podemos formular y que a veces, como usted mismo, bueno, yo le decía, hay analistas políticos y políticos analistas, y hay que saber distinguir entre ambas cosas, ¿verdad? Porque si usted lo confunde también va a tener un mal análisis, ¿verdad? Si quiere, de un buen analista. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que en cualquier escenario usted se puede plantear esas hipótesis, y como le digo, si usted no tiene los controles, es que lo más importante son los controles, que no solo se los da la ley, ¿verdad? Usted tiene que nombrar controles. Yo, por ejemplo, ahorita en el Tribunal Supremo Electoral, como tengo mis dudas de cómo se han manejado los presupuestos en cada uno de los 15 programas del PLAGEL, y varios de los compañeros que estamos allí, compañeras, en el Tribunal Supremo Electoral, han avalado en aras de la bandera de la transparencia que podamos auditar cada uno de los programas. Si yo tengo dudas, voy a poner mi auditor directamente de la presidencia, y el organismo colegiado lo ha avalado, porque también hay otros que van a nombrar auditores. Entonces yo creo que lo más importante serían los controles. Yo sobre la clase política, solo decirlo, y lo dije en el discurso de convocatoria al diálogo, le voy a decir varias cosas. De acuerdo a entidades internacionales, yo me estoy reuniendo, por ejemplo, con diferentes organismos internacionales que conforman misiones de observación, por ejemplo, la OEA, el PNUD, la Unión Europea. ¿Qué concluyen ellos? Y por eso va a ir el tema que usted va a mencionar luego, porque no creo que me lo perdone, del voto cruzado, claro. Que se habla, usted acaba de decir, de que el día de ahora se va a emitir una resolución. No hoy, pero es algo que se está ahí latente. Bueno, entonces, ¿no? digamos esta semana latente, o mañana o no sé cuándo, pero se va a emitir una resolución sobre el voto cruzado. ¿Para bien o para...? Para bien o para mal, digamos, de la democracia del país, y luego lo podemos discutir, ¿verdad? Aunque si son temas jurisdiccionales, yo no puedo también adelantar criterios porque me van a recusar. Entonces decirle... A ver, pero sí se puede recoger del debate aspectos que los cuales se le puede dar, digamos, discusión. Claro. Y ya vamos a hablar sobre ello. Pero y yo creo que eso es importante, pero vayamos si quiere al tema que usted me preguntó sobre la clase política, me preguntaba. Okay. Porque estamos hablando, como estamos hablando revuelto, me doy el lujo de que podamos hablar de la clase política. ¿Qué es lo que dicen los organismos internacionales y algunos diagnósticos interesantes, ¿verdad?, sobre la realidad política de nuestro país? Con esta clase política, con algunos matices y algunos cambios que ha ido sufriendo, se logró firmar los acuerdos de Chapultepec, la reforma política que creó el Tribunal Supremo Electoral. Con este tipo de acuerdos y aritméticas legislativas, se le ha dado cierta gobernabilidad al país y se ha ido avanzando. Con estas contradicciones, si quiere, entre Corte Suprema de Justicia y diferentes salas,
y Asamblea Legislativa, con las contradicciones y las separaciones de poderes que hoy son más reales, del Ejecutivo que no interviene mucho y en el Legislativo y no interviene en el órgano judicial, con esa independencia del órgano judicial. Y con esos acuerdos de la clase política actual se ha llevado a la gobernabilidad de nuestro país. Con la conformación y con instituciones que se llaman partidos políticos, se ha estado en una situación de gobernabilidad, de estabilidad relativa, si quiere, en nuestro país. ¿Qué va a suceder si usted le agrega el ingrediente de candidaturas, por ejemplo, no partidarias? ¿Ya? Que ya tenemos 4 candidaturas no partidarias. Digamos, son muy pocas todavía para el fruto que debería de dar esa reforma. ¿Qué pasaría si usted agrega más candidaturas no partidarias y en un momento dado tiene un escenario de 50% de candidaturas no partidarias? Entonces, algunos organismos internacionales, que vamos a hablar del voto cruzado, están preocupados porque ese tipo de experimentos que a veces podemos traer de otras latitudes, algunos las traen de Norteamérica, no quiero mencionar nombres, pues, porque nos gusta mucho la democracia norteamericana, la democracia europea, de los parlamentos europeos, que también podríamos trasladar el tema, que qué podría pasar. Imagínense un parlamento europeo integrado por todos los países de la Unión Europea. Lo que usted habla de corrupción, se podría prestar a más, claro, esos son supuestos, ¿verdad? O en la Unión Americana, va 50 estados que van a negociar también los senados, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, hay como diferentes matices de analizar el fenómeno. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en que la democracia debe de ir avanzando, pero habría que preguntarse si en El Salvador estamos preparados para destruir, ¿va?, completamente instituciones que se llaman partidos políticos y pasar completamente a lo no partidario, o que el pueblo elija su propia lista, como eso supone. De hecho, ya hemos tenido problemas. Yo tengo diagnósticos sobre lo que es el voto por rostros o el voto preferente. Hubieron problemas que no se han querido develar o desvelar en este país. Problemas de capacitación de la población que llevaron a anular varias papeletas en botas de ¿Esa no es responsabilidad del tribunal generar toda una andamiaje de información y campaña para saber cómo es? Tiene toda la razón. ¿Y qué pasó? Tenemos una unidad de capacitación, pero el problema es de qué sucede, de que vienen reformas, digamos, electorales, que tiene que aplicar apresuradamente la Asamblea Legislativa, porque a la Sala de lo Constitucional se le ocurrió resolver, ¿verdad?, tardíamente. Y entonces de repente caen esas reformas electorales. Y lo otro es el tema de presupuesto. El otro es el tema, por ejemplo, del presupuesto tardío también que se asignó al Tribunal Supremo Electoral. Quisiera, hay una serie de factores. perdón, y perdóneme si he entrado un poco desordenado, como usted me decía que me está dando de todo, ¿no? Pero, no me preocupe. a ver, voy a regresar. El tema de consejos de género, el tema de género. Sí. ¿Cuánto le corresponde a la mujer tener de participación en un consejo plural, por ejemplo? Porque es el que nos está debatiendo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto? ¿Es el 30% de una designación propietaria, de propietaria? Con la reforma que se aplicó al artículo 37, o sea, de la ley de partidos políticos, ¿verdad? Se aprobó la ley de partidos políticos y tenía un artículo 37 que ya le daba un porcentaje del 30%, que por cierto todavía es muy poco, porque en otros países ya está equiparado, hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero igual nuestra democracia no ha llegado hasta allí, en derechos afirmativos. Desde que la mujer ejerce el derecho a sufragio y se le han ido concediendo una serie de derechos afirmativos, que por supuesto así debe de ser, hoy llegamos a este 30%, y dice el artículo 37 que será el 30% por lo menos, y que el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la reforma por el decreto legislativo número 811, se plantea precisamente que los partidos políticos o coaliciones cumplan de manera que los consejos municipales electos alcancen en su conformación la participación efectiva de al menos el 30%. O sea que el 30% es lo mínimo que debe plantearse. Pero digamos de que el 30% debe quedar conformado e integrado en ese mismo Consejo Municipal Plural. Y si eso es así, ¿cómo quedaría San Salvador tomándolo como ejemplo? Yo le estaba tratando de hacer un esquema cuando estaba parqueado en el vehículo, y no sé si lo se pudiera filmar, pero no sé allí. No sé, ¿qué se hizo? Del 30%. El asunto es, lo voy a plantear, por ejemplo, como esto se toma en cuenta en la conformación del Consejo Municipal. Sí, lo podemos mostrar a la cámara. Ahí. No sé si pueden mostrarme unas líneas un poco curvas ahí. Improvisado, algo improvisado. Que no me critiquen también algunos medios de comunicación, porque escribo
¿verdad? Mi hija también era zurda, ¿va? Entonces ahí tengo problemas incluso para leer desde ese punto. Bien, en la primera columna, ¿verdad? Ojalá que esto no parezca cátedra, porque también me critican porque a veces hago cátedra universitaria. Bueno, es algo que ya lo lleva en la, lo llevo en la sangre, el pues, oficio este. Entonces, decano de la Universidad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Bien, entonces ahí está la cuota de género en los consejos municipales plurales, un pequeño ejercicio. El rango de población, si usted se fija, andaría de los 50,000 a los 100,000, ¿verdad? Y le corresponden, cuando ese es el rango de población, 16 integrantes de consejos municipales. Ahí está al final, mire, ¿verdad? Son 16 integrantes. Uno aparece ahí que sería el alcalde municipal, donde dice único. Sí, uno. el otro sería el síndico, y yo no logro también ver por ahí. De allí serían 10 propietarios. regidores. Regidores propietarios, dice. Y luego serían 4 regidores, 4 suplentes. O sea, los suplentes casi es la misma constante en los consejos municipales. Eso le va a dar un total de 16. ¿Cómo aplico el 30% de género? Imagina, ahí está interesante porque le sale un número fraccionado, no un número entero. 4.8%. 4.80, correcto. Ya, hoy sí ya está capturado. Bien, entonces, ¿qué significa? 4.80 puede partir usted a un hombre o a una mujer para llegar a esa conformación del Consejo Municipal. Ahí está capturado. Sí, ya está. Estaba haciendo el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué sucede en ese escenario? ¿Serían 5 mujeres o 4 mujeres? Ahí está. Entendería que por la fracción deberían de ser 5. Correcto. Ahí le hemos puesto 5, pero es un ejercicio que estamos haciendo en el Tribunal Supremo Electoral. Este tema, este punto en particular, ahí ténganlo, lo voy a pedir, no se está discutiendo. Y esta es una buena noticia para todas las mujeres que pertenecen a los partidos para pedir por ley su cuota de participación como tal, ¿o no? Ahora compliquemos el debate, porque la reforma al artículo 37 se hizo porque algunos sectores todavía vivimos en una sociedad bastante machista, estaban planteando algunos, bueno, entonces vamos a dar el 30% de suplencias a las mujeres, porque todavía no es tiempo, o le vamos a dar algunas titularidades, ¿verdad? O cómo van a ir conformados en las listas, van a ir en orden de precedencia, en listas ganadoras, o la puedo poner hasta el final a la mujer. Y como votamos también por rostros, para Asamblea Legislativa no hay problema, porque si la gente quiere que la Asamblea Legislativa esté conformada más por mujeres, yo aunque vaya al final de la lista, en el caso de San Salvador, que serían 24 candidaturas, 20 de cada partido político y 4 de las candidaturas no partidarias, yo podría perfectamente decidir que la Asamblea quede solo conformada por mujeres, el elector, o me quedo con el 30% de esa cuota. Todavía es muy mínima la cuota, como una crítica. Yo no estoy de acuerdo a veces con los mínimos, igual que el salario mínimo, porque usted se lo deja precisamente a las empresas, se lo deja a las instituciones, y el salario mínimo es lo máximo que un empleador le va a querer pagar a un trabajador. Los consejos plurales deberán de tener el 35% de la cuota de mujeres. 30%. Por lo menos. El 35 pueden tener, el 40, sí. El 50, el 60, etcétera. El 30%. Por lo menos. Eso ¿De lo contrario? De lo contrario, ojo, no se inscribirán las planillas, porque nosotros vamos a hacer un control ex ante y un control ex post. Es decir, cuando los partidos políticos nos presenten las planillas, nosotros debemos de considerar como Tribunal Supremo Electoral si está cumpliendo con el artículo 37, ¿verdad?, relacionado también con el artículo 144, inciso cuarto del Código Electoral, y con la Constitución de la República en cuanto al derecho de igualdad del artículo 3. Mi buen amigo Will Salgado de San Miguel decía de que con los consejos plurales, cualquier ciudadano el día que esto se aplique puede correr a invalidar un consejo plural y declararlo inconstitucional. ¿Hay razón para pensar en ello? ¿Hay argumentos jurídicos? Bueno, ahora la Honorable Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, en cuanto a acceso a la justicia, admite cualquier recurso que se presente. Pues eso es un derecho que Así tenemos. es de que es un derecho que tiene el ciudadano de impugnar si cree que tiene... Si es válido o no es válido, ella lo dicta, estoy de acuerdo. Aún hablamos del mundo de la validez, ¿verdad? Las sentencias que emita, yo he sido crítico de la mayoría de sentencias de la Sala de lo Constitucional, confiando en Dios también que la Sala no utilice ese argumento también para declararme inconstitucional, porque he sido muy crítico. Yo creo que es un debate académico y hemos debatido muy fuertemente.
incluso con Félix Ulloa sobre el artículo 85, que a mí me sigue sonando que fue una reforma a la Constitución que no le correspondía, por más métodos de integración que usted quiera sacar, por más lógica formal, por más ejercicio intelectual, lo que usted quiera, ¿verdad? Se reformó la Constitución y esa no es competencia del órgano judicial, sino del órgano Y por ese legislativo. escenario así tan, digamos, gris, Sí. de debate, Félix Ulloa estará conmigo hoy en el programa de radio, ¿verdad? Junto con Juan Ramón Medrano, analizando estos y otros elementos claves, como lo dice el presidente del tribunal, porque hay muchos aspectos ahí que técnicamente o jurídicamente están y que generan eso. Sí. Insisto, ¿cualquiera puede declarar inconstitucional un consejo plural? No cualquiera, tendría que ser la sala de lo constitucional que ve los recursos. Por eso, me refiero, cualquiera puede poner un recurso ante la sala para declararlo por el hecho de que... digamos ahí ¿Tienes razón o no tienes razón? Si tiene razón o no tiene razón. De hecho, ¿tienes razón en pensar en eso, Will Salgado? Bueno, claro, podría plantearse diferentes argumentos, pero yo no quisiera, digamos, entrar ya en esos, porque de repente podría resultar que también interpongan un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral, igual, cualquier ciudadano, planteando de que no se dé, lo plantearon ante la Asamblea Legislativa, si se fija, y no se dio al lugar, ¿verdad? Ese argumento del Consejo Municipal plural, o sea, no tuvo cabida. A partir de ese decreto, podría un ciudadano pedir la inconstitucionalidad de los consejos municipales plurales, pero habría que ver de dónde saca argumentos, porque hay varios abogados que trabajan de eso, de presentar recursos a la sala. De buscar... Así es. Donde no hay, ¿no? Así es decir, sin tomar en cuenta que eso signifique un avance o retroceso para la democracia, sino que son gente que trabaja ya lo dijo usted, presidente, poner en duda el tema de que si es un avance, yo creo que es un avance importante. Sí. Yo creo que somos una sociedad en la que debemos de tener, digamos, el acompañamiento de los diferentes sectores y poder de alguna manera deliberarlos, así como lo hacemos incluso en nuestras casas, ¿verdad? Donde cada quien tiene su misma forma, diferente forma de pensar, pero que al final pues esto camina. Hay que felicitar a los partidos políticos, a la comisión, que por cierto engavetó ya la petición para anularlos, el Consejo Plural, ¿verdad? Se conoció el fin de semana, desde luego que ya hubo una decisión en la Asamblea Legislativa de archivar precisamente esa petición que se había hecho para que de alguna manera no entraran en vigencia los consejos plurales. Se desechó esa petición de prórroga de consejo plural. Así es que, a ver, el voto cruzado, ¿qué piensa el presidente del Tribunal Supremo Electoral con relación a este tema? Voy a hacer una pausa comercial, siga participando usted, me interesa conocer la opinión a través de nuestras cuentas Diálogo 21 y Neto López Radio. Son dos cuentas ahí de Twitter para que usted pueda tener a la mano un debate a través de la participación con sus planteamientos en estas redes sociales. A ver, este tema del voto cruzado, ¿por qué en algún momento le escuché decir a usted de que están contra el tiempo y que esto de alguna manera pues viene a complicar un poquito más el trabajo que ustedes tienen en el tribunal? Sí, efectivamente ya hay un plan general de elecciones 2015, en donde han sido reajustados cada uno de los programas, ¿verdad? Transmisión de resultados, capacitación electoral, la DOE, etcétera, etcétera, ¿verdad? Han sido ya reajustados de acuerdo al presupuesto que nos asignaron. Es un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Yo decía, apenas vamos a cumplir 3 meses. Ya tenemos, por ejemplo, teníamos dudas sobre la cuota de género, le íbamos a pedir una reforma a la Asamblea Legislativa en cuanto al artículo 37. La Asamblea Legislativa se adelantó y reformó el artículo en cuanto a cuál era el criterio para aplicar la cuota de género en cuanto al 30% por lo menos, porque algunos planteaban, no se había establecido si era en la planilla, entonces algunos podían pensar que era solo en titulares. Una sociedad machista decía, bueno, les vamos a dar la suplencia a la mujer y pocos titulares, les vamos a dar posiciones, etcétera, etcétera. Entonces ya la Asamblea Legislativa hizo la reforma correspondiente al artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos, y igual tenemos problemas, por ejemplo, con el proceso de transmisión de resultados, aún
no se ha logrado decidir. Ahorita, después de este programa, a las 10 de la mañana, vamos a una reunión en donde vamos a determinar de alguna manera términos de referencia para las empresas que van a poder transmitir la transmisión preliminar de resultados. Y solo tenemos 3.5 millones, cuando en elecciones pasadas se han asignado 6 millones y medio y se han asignado 4 millones y algo, ¿verdad?, en la elección 2014, y ahora tenemos 3.5 millones, es decir, con un menor presupuesto queremos hacer un proceso de elección el más complejo de la historia. Entonces súmele a eso que llevamos, por ejemplo, papeletas para el Parlacen exclusivas. Por primera vez van a haber papeletas para el Parlacen, porque antes se votaba con una sola papeleta para diputados y adicionalmente automáticamente iba el Parlamento Centroamericano. Hoy van una sola papeleta especial. Entonces, por eso implica que vamos a tener papeletas para Parlamento Centroamericano, papeletas para Asamblea Legislativa y papeletas para Consejo. Hemos tenido la dificultad, y los medios de comunicación muy bien andaban sondeando sobre esto, que son alrededor de 16 millones de papeletas, es decir, son 5.300.000, serían 15.960.000, ¿verdad? 15.960.000, ¿verdad? Tenemos algunos datos ahí están equivocados, son 1.596 centros de votación y son más de 10.600 JRB, o sea que esos son números complejos que yo los planteé en el sí, pero esa fue una fuente que retomamos, alguna fuente, a lo mejor ya se ajustaron y se clarificaron, ¿no? Es del tribunal, no, ese dato sí está equivocado, porque son centros de votación son 1.596, de hecho le doy la primicia, no porque sea del departamento de Sonsonate, varias solicitudes que se habían estado dilatando de abrir un centro de votación exclusivo para las etnias, es decir, para los pueblos originarios. Entonces en Nahuizalco va a haber por primera vez un centro de votación en donde van a poder votar las comunidades indígenas. Y como el occidente estaba precisamente en esa situación, y Nahuizalco, usted sabe, es una sede de lo que son los pueblos originarios, ¿verdad?, de habla de dialecto náhuatl, ¿verdad? Entonces ahí se ha abierto un nuevo centro de votación. Entonces le digo, estamos ante las elecciones más complejas de la historia. ¿Qué pasa con el voto cruzado? Antes de entrar al voto cruzado, se le cuestiona muchísimo al Tribunal Supremo Electoral de no tener campañas de promoción. Por ejemplo, terminó el periodo para el cambio de la sustitución del DUI para registrarse y poder votar a cierta cantidad poblacional de jóvenes, creo, o de quienes tenían los DUI ya vencidos, y no se hizo ninguna campaña. ¿A quién culpar? Y digo culpar porque hay que buscar responsables en esto, ¿no? ¿A quién? ¿A quien no le entregó la plata? ¿Hacienda? ¿A la Asamblea Legislativa por los ajustes en leyes? ¿O al tribunal por no haberlo hecho? Yo creo que casi en todas las cosas yo me atrevería a plantear una hipótesis de responsabilidades compartidas, ¿ya? Porque yo tampoco voy a excusar las responsabilidades si le competen al Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que varios factores incidieron, pero quizás hacer algunas precisiones, licenciado Ernesto. ¿Qué es lo que sucedía acá? No teníamos presupuesto y se habían planteado ya en el calendario electoral hacer una campaña para los jóvenes. Esta es una figura del DUI anticipado, en realidad no son DUI vencidos, sino que el DUI anticipado. Es una especie de ficción de ley en donde al joven que va a cumplir los 18 años, hasta la mayoría de edad, hasta el 28 de febrero, un día antes del 1 de marzo, se le da el derecho de que él pueda ir a solicitar su DUI, ¿verdad? Se le concede ese derecho, una especie, yo le llamo DUI anticipado, para que él pueda ejercer, en el supuesto de que va a ejercer el derecho al sufragio, pero podría haber sacado su DUI y no ejercerlo. No lo puede usted también plantear de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? El tribunal tenía que hacer una campaña que le llamamos fase 1. Había una campaña publicitaria fase 1, fase 2, etcétera, etcétera. Entonces, hasta la fase 2 todavía no teníamos presupuesto. Entonces, ¿qué sucede? El Tribunal Supremo Electoral no pudo hacer una campaña como se había acostumbrado en otros tiempos. Y por eso incluso entendería yo de que algunos medios de comunicación estaban bastante preocupados por la asignación de presupuesto, porque sí, el presupuesto aparecía recortado, es decir, no fue culpa del presidente, claro, del Tribunal Supremo Electoral por algunos ataques, ¿verdad? Sino que más bien de un presupuesto que se reajustó,
De hecho, se reajustó quizás en un 40% lo que se invertía en campaña de publicidad. Pero ¿qué sucedió concretamente con los jóvenes? Yo planteé en el Tribunal Supremo Electoral como presidente que no podíamos estar de brazos cruzados también, que habría que revisar en los presupuestos ordinarios, en remanentes, si teníamos alguna plata. Y yo no concebía que no tuviéramos ni un centavo, porque así se planteaba para campaña. Entonces sí decidimos invertir del presupuesto ordinario, prestar del presupuesto ordinario, y luego, ¿verdad?, a lo mejor retomarlo de algún otro rubro, hacer ese sacrificio, y sacamos algunos cintillos. ¿Ya? Usted los ha de haber visto en los diferentes medios de comunicación. Cintillos que obviamente roba páginas, porque yo también he trabajado en más de alguna cosa de periodismo. Entonces sacamos roba páginas, promoviendo precisamente el voto de los jóvenes. Y además nos constituimos, los miembros del organismo colegiado, en portavoces también de esta campaña. Y así varios medios de comunicación nos permitieron el espacio de llegar a su programa y señalar. Yo anduve señalando, le recuerdo que el 1 de septiembre vence, hasta me grabé la frase, el periodo para que puedan hacer su solicitud ante el Duicentro. Si quiere culpar también tendríamos que ir al RNPN también, ¿va? Si promovió una campaña y si eso correspondía. Y ellos podrían tener su argumento. Miren, el tema electoral es del Tribunal Supremo. Entonces sí se hizo algo, pero no con la contundencia. Pero le voy a mencionar un dato también más contundente. Yo estuve diciendo acá que el problema de que el joven asuma la responsabilidad cívica, si quiere, electoral, no es un problema al final del Tribunal Supremo Electoral, ni es un problema. Margarita Velado está en el RNPN. Ella está de presidente del RNPN. Sí. Voy a invitar a Margarita porque sé que ella también nos puede ayudar a, digamos... Entonces le doy un dato que le puede preocupar a la sociedad y que yo lo mencioné en aquel momento, ¿verdad? Porque les vencí el 1 de septiembre. ¿Qué sucedió el 1 de septiembre? ¿Verdad? La población de jóvenes, imagínense, de 84,000, de más de 84,000 jóvenes que habíamos diagnosticado, que iban a cumplir la mayoría de edad hasta el 28 de febrero, ¿cuántos son los que lo solicitaron? Un número de un poquito más de 5,000 jóvenes fueron los que hicieron su solicitud de DUI anticipada. Es decir, no hubo mucho impacto, ¿me quiere decir con la campaña? Si no hubo mucha campaña, no hubo mucho impacto, pero ¿qué fue lo que sucedió en la campaña anterior? Si hacemos derecho electoral comparado, ¿ya? ¿Cuántos fueron los que solicitaron el DUI? Invirtiendo millones, si quiere, en esa campaña, ojo. A ver, pero no quiero pensar que decir que no vale la pena invertir en una campaña para incentivar, para motivar a jóvenes a votar, ¿no? Sí. No quiero pensar en ello. Yo creo que sí lo puede pensar y lo puede querer también, y no hay problema, porque yo podría pensar también otras cosas. Sí. Más bien el tema es, si bien somos responsables, y yo asumo la responsabilidad que me toque, de no haber promovido esa campaña con más contundencia. Es responsable también el Estado o la Asamblea por no haber dado el presupuesto. Por eso hablo de responsabilidad compartida. Y es responsable el joven, y un llamado a los jóvenes de este país, que los Estados van a participar. ¿Por qué? Porque buscan hasta el último momento. Tuvieron un año para poder haberlo solicitado y no lo solicitaron. Y le doy otro dato contundente. En la campaña anterior se promovió el voto de jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes cree que fueron los que lo solicitaron? Con toda la inversión. Sí. Yo entiendo 10,000 y algo sé que hay una apatía, jóvenes, sé que hay una apatía en la población, llámese entonces en general. La reflexión creo que va por el camino de que debemos de tratar, somos corresponsables, el Ministerio de Educación debería en una campaña también de valores transversales, la universidad, toda la sociedad, los medios de comunicación, incentivar al joven, porque los diagnósticos que yo tengo de la academia son que el joven obtiene su DUI para obtener un pasaporte y poder salir del país, cuando necesita conseguirlo para obtener un empleo, ¿ya? También obtiene su DUI para otro tipo de cosas que no son necesariamente ejercer el sufragio. Entonces ahí está el meollo del asunto, y no en buscar responsables. ¿Qué le parece A ver, me parece que nos deja muy, digamos, claro todos estos elementos que esbozan precisamente el tema de qué hacer con las campañas, es decir, ¿vale la pena una inversión teniendo como respuesta poco favorable la participación de estos? Yo creo que eso también tiene otra explicación y es un fenómeno de carácter, digamos, no coyuntural, cultural. Así es. En el sentido de que la población resiente mucho el papel que en algún momento ejercen los partidos
y la clase política, y por consecuencia la apatía es más que evidente. Si me permite, el tema es bien delicado, porque eso supone que cuando usted habla, yo lo hablaba en la cátedra de la universidad, y decía, en los jóvenes se encuentra el futuro, por ejemplo, de nuestra nación, y si ellos no quieren incidir en la política, digamos, y determinar votaciones y curules, es porque algo está sucediendo. Entonces nosotros tenemos que promover. Yo desde ya me comprometería, precisamente, no a hacer una campaña e invertir millones solo cuando viene el proceso electoral, sino que tendríamos que invertir, hacer una inversión para darle una respuesta más integral a esta problemática. Entonces el tribunal tendría que estar permanentemente invitando a la juventud a ejercer el sufragio y en campañas cívicas, pero permanente. Esa sería una inversión permanente. Y por supuesto que vale la pena invertir en eso. Claro. ¿Verdad, Hernán? A ver, esta mañana, por cierto, publica el periódico La Prensa Gráfica un evento que se desarrolló en la universidad, en la UCA, donde muchos jóvenes que van a participar como candidatos, ya sea para diputados nacionales como también del Parlacen, hacían la reflexión de la importancia que tiene el relevo generacional político en el país. No sé, no lo pudieron poner ahí, que quería mostrárselo. Bueno, no lo tiene. Ahí está. Ahí está. A ver, ahí está. De jóvenes candidatos hablan de relevo generacional político. Yo creo que ese es importante y ahí debe de ser, digamos, como el vehículo conductor por medio del cual la mayoría o todos los salvadoreños debemos de ir pensando cómo construir una mejor sociedad a partir de la política, porque es, de acuerdo a la Constitución, es por medio de los partidos donde podemos llegar a tener precisamente ese impacto en este estamento político. Bueno, muchísimas gracias. Quiero aprovechar, externar nuestras más sinceras muestras de condolencia también a la madre del canciller de la República, doña Vitelia Bonilla de Martínez. Ha fallecido, por cierto, el canciller Hugo Martínez. Para mañana tenía previsto estar con nosotros acá en la entrevista. Entendería que a lo mejor cambian las cosas. Precisamente por el fallecimiento de su querida madre. Así es que vaya para él y a toda su familia doliente, pues nuestras más sinceras muestras de condolencia. Hablaba precisamente sobre este otro fenómeno que tiene que ver con el tema de presupuesto. ¿Tiene el presupuesto, digamos, el Tribunal Supremo Electoral adecuado para poder echar a andar una buena, digamos, campaña promocional y un buen ejercicio como tal? Bueno, nosotros precisamente la Asamblea Legislativa tuvo a bien asignar los 25 millones y medio de presupuesto. Y precisamente, bueno, como yo soy un hombre que vengo de trabajar de la Universidad de El Salvador con presupuestos bastante modestos, que por cierto todavía tiene un problema presupuestario a estas alturas que me comunicaba la Universidad de El Salvador, que ojalá se pueda resolver y las autoridades correspondientes puedan realizar sus oficios, sus buenos oficios para nuestra alma mater. Decirle de que con esos 25 millones y medio se han reestructurado todos los programas del PLAGEL, los 15 programas. Primero se planteaban imposibles, ¿verdad?, de parte de algunos magistrados, ¿verdad?, del mismo Tribunal Supremo Electoral, pero luego, es decir, hemos comenzado, por los llamados de los mismos políticos, a trabajar con bastante, digamos, esmero. Le digo que casi tenemos reuniones, el presidente convoca reuniones permanentes y están la mayoría de miembros del organismo colegiado presentes, trabajando arduamente en diferentes situaciones y diferentes programas. O sea que es un trabajo bastante complejo, ¿verdad?, que nos ocupa 25 casi todos y ustedes los pedían 36, creo, ¿verdad? Nosotros, se estaba pidiendo, no, más bien el organismo colegiado anterior. Recuérdese que nosotros entramos, ¿verdad?, y eso sí lo planteo con toda transparencia y lo voy a seguir planteando. Se planteaba un presupuesto de 36 millones, pero eso es lo que diseñó el organismo colegiado y alcanza, porque voy a enumerarla y corríjame, a lo mejor me quedo con otro. El tema de la campaña promocional, que tiene que ser incentivar al voto, que es una inversión, ¿no? El tema de los consejos plurales para informar, el tema de los votos cruzados que no se sabe cómo viene, el tema de las diputaciones individuales, por ejemplo, el tema de la contabilidad de votos ahora con el tema del escrutinio, el escrutinio con el tema del Parlamento Centroamericano. En fin, hay tantas cosas que la pregunta es así de manera concreta. ¿Hay garantía de que todo se cumpla? Cuando se tiene un buen qué
y un buen por qué siempre se encuentra un buen cómo, ¿verdad? Es decir, los instrumentos y los medios para poder realizarlo. Entonces, ¿qué sucede? Le comentaba, hicimos ejercicios precisamente de manera anticipada, eso se llama planeación estratégica. Claro. Antes de que nos viniera el presupuesto, cada una de las direcciones que conforman el Plan General de Elecciones pasaron a desfilar ante el organismo colegiado. Diseñamos una metodología de plenaria, en donde hicimos varios ensayos desde un presupuesto de 28 millones, desde un presupuesto de 36 millones hasta diferentes escenarios presupuestarios. Entonces estamos de alguna manera con alguna planeación estratégica para poder soportar, ¿verdad?, cualquier disminución presupuestaria. Entonces, aclaro, ese presupuesto nosotros nos montamos con una petición de presupuesto que había hecho el colegiado anterior, y que primero eran 44 millones, si ustedes recuerdan. Nosotros estamos en una idea de administrar de manera más eficiente, ¿verdad?, y eficaz los fondos públicos, porque al menos desde mi perspectiva yo no concibo que a otras instituciones del Estado, como a educación, le haga falta plata, le haga falta seguridad y tengamos el clima de inseguridad que tenemos, a salud, por ejemplo, le hagan falta una serie de recursos y el Tribunal Supremo Electoral esté pidiendo una cantidad de recursos. Si bien usted puede hacer una elección con 70 millones, con 100 millones, ¿verdad?, y hacer una elección de lujo, pero yo creo que en un país con todas las carencias que tiene El Salvador, a lo mejor todavía no sean los tiempos, o a lo mejor si se había hecho, nosotros podamos hacer una reflexión y un alto en el camino. Entonces, sintetizarle, los 15 programas del PLAGEL están cubiertos, ¿ya?, de acuerdo a la planificación. De hecho, había un programa que se llama Organización Electoral, que muy bien, digamos, el ingeniero que lo dirige, hizo los reajustes, ¿verdad?, y se reajustaron $400,000 o medio millón. Recuerde que ahorita estamos utilizando las instituciones del Estado, la flotilla de vehículos del Tribunal Supremo Electoral, diferentes convenios con instituciones que nos permiten, a manera de ejemplo, ya no hacer un evento en un hotel, sino que lo hacemos en el Teatro Presidente. Ya no va a ser utilizado los hoteles, aunque, bueno, no sé qué reacción voy a tener también de los hoteles, ¿verdad? No sé qué me puede suceder, pero digamos de que se va a utilizar la Feria Internacional. Siempre se va, ojo, no, espere, hablo el mensaje a aclarar porque siempre me comienzan a acusar. Sí se van a utilizar los hoteles para que no tengan mucho temor las empresas, porque vienen también observadores internacionales. Claro, para lo que debamos utilizar hoteles lo vamos a utilizar, pero para lo que no se necesite no lo vamos a utilizar. Van a tener mejores gastos. Presidente, Vamos a tener menores gastos. Le agradezco muchísimo. Me quedan todavía otros temas, digamos, que analizar con usted, pero seguramente vamos a tener el tiempo prudencial para hacerlo. Le agradezco que me haya acompañado esta mañana. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.